El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la compañía, por su conexión a través de la transmisión de Facebook Live. Igualmente saludamos a nuestra audiencia en nuestro canal en Santo Domingo de los Áchiras, Majestad Televisión. Nos pueden sintonizar igualmente a través del canal 3 de TVNet. Gracias por su generosa sintonía, preferencia, sus comentarios que también son importantes para nosotros. Saludamos a nuestra audiencia que se conecta desde diversos puntos del país y también alrededor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Algunos temas para comentar el día de hoy. A ver, empecemos con una nota que publica el portal Primicias, que creo yo termina siendo absolutamente trascendente. Y creo que es lo que debe ser. Acusaciones de reparto, dice Primicias, entrarían al juicio político en contra de María Paula Romo. Los acusadores en el juicio político presentaron sus argumentos para la destitución de la ministra de Gobierno. La Comisión de Fiscalización, atención, pedirá al presidente de la Asamblea que entregue el alcance al juicio político que habla del supuesto reparto de cargos públicos a cambio de votos. A ver, este juicio político, amable audiencia, ha tardado demasiado tiempo. Lamentablemente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al día de hoy, no establece plazos máximos para que, por ejemplo, se cumplan algunos presupuestos asociados a los trámites de pedido de juicio político. Y les voy a argumentar. El 15 de enero, los asambleístas Roberto Gómez Alcíbar, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta oficializaron una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo Rodríguez a través, pues, de la correspondiente documentación que fue entregada en la Secretaría de la Asamblea Nacional. Ojo con la fecha, 15 de enero del 2020. Ese juicio político tenía que ver con el papel atribuido a la ministra de Gobierno durante los hechos de octubre del año anterior. Se cuestionaba justamente el uso excesivo de la fuerza, se cuestionaba el supuesto uso de bombas lacrimógenas caducadas por parte de la Policía Nacional para poder enfrentar las manifestaciones, se cuestionó el hecho de los heridos. Por ejemplo, hay un grupo de ecuatorianos que perdieron sus ojos. Nosotros hemos conversado en este noticiero en 2 ocasiones con Yajaira Urresta, quien es una de las afectadas. Ella perdió uno de sus ojos por el impacto de una bomba lacrimógena, pero no fue la única persona que resultó herida, que resultó afectada por el impacto de una bomba lacrimógena. 2 meses después, 3 meses después en realidad, porque estos hechos fueron en octubre, son los hechos del 2 al 13 de octubre. Pasó noviembre, pasó diciembre y llegó el 15 de enero. 3 meses después se presenta este pedido de juicio político. ¿Por qué no se lo presentó antes? Porque resulta que para esas fechas ya estaba siendo tramitado otro pedido de juicio político que había sido presentado contra la ministra de Gobierno por los mismos asambleístas por supuesto incumplimiento de funciones. Ese juicio político, el 12 de diciembre del 2019, fue archivado. Y tenemos las fechas en la cabeza porque hace pocas semanas nomás, en los testimonios anticipados del ex asambleísta Daniel Mendoza y compañía, se habló justamente que de ese juicio político dependía, supuestamente, siempre con base en la versión de quienes rindieron ese testimonio anticipado, iba a depender, la designación del gobernador de la provincia de Manabí. Me refiero a Tito Nilton Mendoza. Hay algunas coincidencias que aparecieron derivadas de esos testimonios anticipados. Resulta que a las 3 de la tarde de ese 12 de diciembre del 2019, la Comisión de Fiscalización, con, entre otros, el voto del entonces asambleísta Daniel Mendoza, decide archivar el trámite del juicio político. Y ese mismo día en la noche, insisto, coincidencias, las pongo entre comillas, se designó al nuevo gobernador de la provincia de Manabí. Sobre esto ya lo habíamos conversado. Por ello, un mes después,
de ese 12 de diciembre, el 15 de enero se presenta un pedido de juicio político, un nuevo pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por los hechos asociados a octubre. Ha pasado un año de los hechos asociados a octubre. Un año. Ya han pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses. 9 meses después de que se planteó el pedido de juicio político, la Asamblea Nacional finalmente ha comenzado con la sustanciación del trámite a través de la Comisión de Fiscalización. Recién el 12 de septiembre pasado, el Consejo de Administración Legislativa CAL procedió a la calificación del trámite de juicio político. A esto me refiero cuando les digo que no existe una norma que disponga plazos mínimos o máximos para el trámite de las solicitudes, en este caso de juicio político. Porque ¿cómo es posible que el CAL se haya tardado 8 meses para poner en el tapete de la discusión la calificación? Que además el único papel del CAL, cuando conoce el trámite o cuando conoce un pedido de trámite de juicio político planteado por legisladores, lo que tiene que hacer el CAL es revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Por ejemplo, que el pedido de juicio político esté acompañado del número de firmas mínimo que se requiere. Me parece que es la cuarta parte de la integración de la Asamblea Nacional. Tiene que ir acompañado de un número mínimo de firmas. Tiene que tener un sustento, tiene que tener una argumentación y esa argumentación tiene que estar atada a las disposiciones constitucionales y legales. Ese es el único papel del CAL. El CAL no valora la calidad de la prueba. El CAL no decide si la prueba contenida en el pedido es real o es ficticia. El CAL no decide si la acusación es causal o no de juicio político. Eso no decide el CAL. El CAL lo único que decide, lo único que hace es revisar el cumplimiento de los requisitos básicos y corre traslado a la Comisión de Fiscalización. Para eso el CAL se demoró 8 meses. 8 meses. Hasta que finalmente lo pusieron en la agenda de las sesiones del CAL. Entiendo yo por algún tipo de presión política. Y no contentos con eso, el 12 de septiembre, ojo con las fechas, amable audiencia, 15 de enero se presenta el pedido de juicio político. Recién el 12 de septiembre se lo califica en el Consejo de Administración Legislativa. 8 meses después. Pero resulta que calificado el 12 de septiembre, la Secretaría de la Asamblea se demora un mes en correr traslado a la Comisión de Fiscalización. Lo hizo recién el 13 de octubre, hace 7 días, hace una semana. Recién el 13 de octubre, el secretario o prosecretario temporal encargado de la Secretaría remite al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el pedido de juicio político con la resolución del CAL. Se demoraron un mes para eso. La Comisión de Fiscalización el pasado viernes abocó conocimiento y el día de ayer comenzó ya con la fase de la recepción de las pruebas de cargo presentadas por los legisladores. Miren ustedes cuánto se ha demorado. Ahora bien, todo esto yo les decía y esto les comenté en las últimas 2 semanas que hemos justamente conversado sobre el tema del juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. A mí me parece que el juicio político respecto de los hechos de octubre es totalmente extemporáneo. O sea, ha pasado un año, realmente ha pasado mucho tiempo, han pasado 12 meses. La característica de un juicio político debería ser la oportunidad para que quien eventualmente sea acusado o sobre quien se le está desarrollando ese proceso de interpelación pueda presentar los correspondientes descargos en su legítimo derecho a la defensa. Ha pasado un año desde los hechos de octubre. Y durante los últimos meses se han presentado otros escenarios. Y tal vez el escenario más polémico en torno a la situación de la ministra de Gobierno tiene que ver con las acusaciones de que supuestamente tiene relación con esto que denominan el reparto de los hospitales o de los cargos públicos. Sobre este tema, yo les decía, pónganle ojo a las fechas. Les decía que el 12 de septiembre fue calificado por parte del CAL el trámite del juicio político. Resulta que 2 días antes, el 10 de septiembre, los 3 asambleístas interpelantes, Lourdes Cuesta, Roberto Gómez Alcíbar y Amapola Naranjo,
remitieron al Consejo de Administración Legislativa un alcance al trámite inicial de juicio político, solicitando que dentro del expediente se adjunte la documentación relacionada con la investigación que hizo la comisión multipartidista que se encargó de investigar la situación del ex asambleísta Daniel Mendoza Arévalo. Y dentro de ese proceso investigativo se determinó que había algún tipo de relación con esto que denominan algunos el reparto de los hospitales. Y claro, que se incorpore también la posibilidad de ampliar la acusación de la ministra dentro de este proceso de fiscalización a las últimas declaraciones derivadas de la investigación judicial que lleva adelante la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre la manera como esquilmaron los recursos de los ecuatorianos y particularmente de los manavitas, de los habitantes de Pedernales, recursos que eran destinados para la construcción del hospital básico de ese cantón que fue el epicentro del terremoto del 16 de abril del año 2016. 4 años después ese hospital no existe. No hay ese hospital. Y esta gente se robó la plata. Al menos eso es lo que está siendo investigado. Que esta gente se robó la plata. ¿Y por qué digo que esta gente se robó la plata? Porque le encontraron con la plata. Les encontraron con la plata. O al menos con una parte de la plata. En montos que seguramente ninguno de ustedes ni quien les habla vamos a llegar a ver alguna vez en nuestras vidas. Sobre el $1.000.000. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al asesor de Daniel Mendoza y a otros? ¿Se acuerdan de las cintas del Ban Ecuador correspondiente a los fajos de billetes que fueron retirados? ¿Se acuerdan? Con eso les encontraron. Entonces se determina o se presume que se robaron la plata. O sea, les encontraron con las manos en la masa y así fue. Ya, todo esto pidieron los 3 legisladores que se incorpore dentro del proceso de investigación política en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Al momento que el 13 de octubre remiten a la Comisión de Fiscalización el trámite del pedido de juicio político, oh sorpresa, no incluyen el alcance y solamente ponen la acusación inicial, la acusación original, que es aquella que tiene que ver con la supuesta conducta atribuida a la ministra María Paula Romo sobre los hechos de octubre del año anterior. ¿Qué es lo que se anuncia y por qué he hecho todo este preámbulo para que haya una mejor comprensión justamente de lo que estoy señalando a esta hora? La Comisión de Fiscalización el día de ayer, y esto es lo que trae a colación primicias, va a solicitar al presidente de la Asamblea Nacional que se le envíe ese alcance. Dice que la Comisión de Fiscalización solicitará al presidente César Litardo que entregue el alcance del juicio político que habla del supuesto reparto de cargos públicos a cambio de votos. Los señalamientos contra la funcionaria se centran en el paro nacional de octubre, pero los interpelantes buscan incluir nuevos puntos. El proceso de fiscalización iniciado en estos días fue presentado en enero del 2020 y de ahí en adelante hubo nuevas acusaciones que señalan a Romo relacionadas con el llamado reparto de los hospitales. Los testimonios del ex asambleísta Daniel Mendoza mencionan a Romo por supuestamente haber sido parte de la gestión de cargos públicos en la provincia de Manabí y por eso el Pleno del Legislativo pidió al presidente Lenín Moreno que separe a la ministra de su gabinete en agosto pasado. Ahora los interpelantes Amapola Naranjo, Roberto Gómez Alcíbar y Lourdes Cuesta presentaron el alcance a su pedido de juicio político y esperan que el reparto, entre comillas, pueda ser tratado e incluido en el trámite del juicio político, alcance que, como digo, no fue remitido por el presidente de la legislatura a la Comisión de Fiscalización. Hubo una moción presentada ayer por el asambleísta socialcristiano Denis Marín, mediante la cual Fiscalización formaliza ese pedido al presidente de la Asamblea Nacional para que se entreguen los documentos. Yo quisiera entender, quisiera comprender por qué sobre este tema se le ha dado tantas largas. Es absolutamente legítimo que la ministra Romo tenga el derecho a la defensa, por supuesto. Como es legítimo que los interpelantes tengan el derecho y obviamente la obligación de sustentar
las acusaciones en contra de la ministra de Gobierno. Pero llevemos adelante procesos de fiscalización transparentes, pues. Serios, responsables. ¿Cuál es la razón por la cual se dilató durante 8 meses la calificación de este trámite en el Consejo de Administración Legislativa? ¿Cuál es la razón por la cual, luego de la calificación, el CAL se demoró un mes en enviar a la Comisión de Fiscalización el pedido de juicio político? ¿Y cuál es la razón por la que además no se adjunta este alcance que ha sido solicitado por los asambleístas interpelantes? Está claro que hoy la ministra de Gobierno tiene mucho que responder y tiene el derecho de defenderse. Y tiene que responder sobre su supuesta relación con algo que me parece a mí, amable audiencia, no tiene discusión alguna. Yo no me atrevería de modo alguno a decir que la ministra Romo es la responsable del reparto. Para eso están las investigaciones. Yo no me puedo atrever a decir que la ministra Romo es quien destinó los cargos públicos, es quien asignó, les dio poder a legisladores. Lo que sí lo digo y lo que sí sostengo es que está claro que el gobierno entregó cuotas de poder a legisladores. Creo que eso es innegable. Es innegable. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Porque por un lado se dice que fue la ministra Romo, por otra parte aparecieron declaraciones de Santiago Cuesta que dice que a él le pidieron cargos y que él se negó. O sea, todo el mundo se lava las manos. Y nadie le responde al país sobre quién es el responsable del reparto. Alguien repartió. Alguien lo hizo. La investigación tiene que apuntar a determinar si efectivamente fue la ministra Romo o fue algún otro funcionario del gobierno. Pero alguien repartió. ¿Cómo entienden ustedes, por ejemplo, que el señor Daniel Mendoza haya acumulado tremendo poder en la provincia de Manabí? Porque ese no es el poder que la Constitución le otorga a un legislador. Un legislador no tiene la atribución constitucional de repartir cargos públicos en las provincias, al menos en un mundo en donde se respete la Constitución. En estricto rigor jurídico, como siempre les digo a ustedes, un legislador no tiene la posibilidad de repartir cargos públicos, no puede, porque la Constitución lo prohíbe. Porque, oh sorpresa, hemos regresado al Ecuador anterior al año 98. Y esto les he contado varias veces a quienes me siguen cada día. Y quiero contarles también a quienes se han venido sumando, coincidiendo, discrepando con la visión de quien les habla, sobre cómo era la situación de los legisladores, de los diputados de la República, hasta 1998. Antes del año 98, amables oyentes, televidentes, internautas, los diputados de la República manejaban plata, manejaban recursos públicos, manejaban cuotas de poder, manejaban partidas extra presupuestarias. Y ese manejo se convirtió en una fuente de corrupción. Comprobada. Los diputados de la República se peleaban a dentelladas por integrar la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, que era la comisión más poderosa de la función legislativa. La más poderosa. Entonces, esa comisión se convertía en un espacio de extorsión con el gobierno de turno. Y a través de esa comisión se canalizaba la entrega de recursos, léase, partidas extra presupuestarias, para que los diputados de la República tengan un manejo clientelar en las provincias a las cuales representaban. Y ese manejo de clientelar se evidenciaba, por ejemplo, en que la construcción de la cancha de uso múltiple del barrio Andrés Vera en Puerto Viejo, estoy diciendo cualquier cosa, obra gestionada por el diputado fulano de tal, que el adoquinado de la calle J en el sector de Guamaní, en el sur de Quito, obra gestionada por el diputado fulano de tal, que el lastrado del camino vecinal del kilómetro 47 de la carretera Loac-Tandapi fue gestionado por el diputado fulano de tal. Así se manejaba.
la relación de los diputados con el poder político de turno hasta 1998. Fuente de corrupción. ¿Saben cuándo se acabó eso? Cuando descubrieron la red Peñaranda en el año 97. Luego de la caída de Bucarán se descubrió la red Peñaranda. Y cerca de una veintena de diputados fueron procesados, enjuiciados y algunos encarcelados porque otros fugaron, porque eran parte de ese negociado de material, de mobiliario, de bibliotecas, para establecimientos educativos, y se llevaban un billete, se llevaban un porcentaje. Esto recoge la historia y no es invento de quien les habla ni interpretación de quien les habla. Después del año 98, cuando el 10 de agosto del año 98 comienza a regir la reforma constitucional que se redactó en la Asamblea Constitucional de Sangolquí, se le quitó a los diputados de la República la posibilidad de administrar recursos. Y se circunscribió el rol del legislador a legislar y a fiscalizar. Un legislador tiene que aprobar leyes y que fiscalizar al poder político de turno conforme señala la Constitución. No tramitar cargos públicos y no manejar plata, no manejar dinero contante y sonante. Y esto fue ratificado en la Constitución aprobada en Montecristi en el año 2008. Si hoy estamos hablando de que un diputado o un asambleísta tiene cuotas de poder, tiene gente en instituciones públicas y encima resulta que según denuncias de gente que ha trabajado en esas instituciones públicas, le quitan una parte de sus ingresos, o sea, diezman asambleístas en provincias, y sobre eso hay denuncias sobre las cuales algunos medios de comunicación se han hecho eco, pero no se ha hecho eco la Administración de Justicia, lamentablemente. Porque para unos sí se investiga rapidito, pero para otros se hacen los locos. Si esto está ocurriendo, está claro que alguien les entregó ese poder. Hace un mes, ¿será? 3 semanas, un mes, en el canal de televisión Ecuavisa, se difundió un reportaje a manera de denuncia de ex empleados del Ministerio de Salud en una de las unidades de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, que denunciaban que resulta que su cargo obedecía a una cuota de una legisladora. Versión de ellos, cuota de la asambleísta Guadalupe Salazar, decían ellos. Y decían ellos en el reportaje que ellos iban a la casa de la señora madre de la mencionada legisladora y cada mes entregaban una parte de su salario. Hasta que finalmente dejaron el trabajo porque se negaron a pagar los diezmos, como ellos denominan. Yo no estoy acusando a la legisladora por si acaso. Simplemente pongo en contexto algo que apareció en un medio de comunicación a manera de denuncia. Yo quisiera saber si la Fiscalía General del Estado le está indagando a la mencionada legisladora, que obviamente tiene el derecho de defenderse y de presentar los descargos que corresponden. Pero yo quisiera saber si le están indagando. Yo quisiera saber si están indagando a otros asambleístas cuyos nombres han sido mencionados en investigaciones de portales de internet. ¿Y por qué menciono esto? Porque para unos casos, sí, la investigación del portal es importante, hay que tomarla en cuenta, se convierte en noticia crímenes, la Fiscalía rápidamente, de forma presurosa, empieza las investigaciones, para unos casos. Para otros, como diría mi buen amigo Nariel Montalvo, naranjas agrias, nada, nada. Y este es uno de los casos. Entonces, sobre esto alguien tiene que responder. Y si esto debe ser respondido por la ministra de Gobierno, el espacio debe ser la Asamblea Nacional, que es su órgano de fiscalización. En un proceso que, insisto, ha tardado demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Y como en el Ecuador tenemos una memoria cortísima, de cortísimo plazo, ya la gente se olvidó de los testimonios anticipados de Daniel Mendoza y compañía, que a mí en lo personal sí me escandalizaron, pues. A mí me escandalizaron. Los términos del testimonio anticipado de Daniel Mendoza
de su asesor Giancarlo Benavides y de otros que forman parte de ese entorno, a mí me espeluznaron. Yo lo señalé hace varias semanas en este espacio. Pero parece que los que nos escandalizamos somos unos pocos. Porque resulta que en el Ecuador no pasa nada. No pasa nada. Aquí lo que corresponde es investigar para que las dudas no queden en el aire. Investiguen con la misma agilidad con la que investigaron otros casos. Investiguen con el mismo apuro con el que están procesando a otra gente. Investiguen de la misma forma. Solamente para unos casos están apurados. Para otros no les importa. No les importa. Les da lo mismo. Y este es un tema que lamentablemente está en el aire. Esta pregunta la hice en algún momento en este espacio y la vuelvo a plantear el día de hoy. ¿Quién repartió los cargos públicos? ¿Quién repartió los hospitales? ¿Por qué alguien lo hizo? ¿Cómo es que los señores Salcedo y compañía tuvieron acceso a contratos en el sistema de salud? ¿Cómo? Porque alguien les dio ese poder. ¿Cómo es que el señor Abdalá Bucaram Ortiz está siendo procesado hoy? ¿Cómo así tenía alguna relación con contratos hospitalarios? ¿Cómo es esto de que en la casa del expresidente Abdalá Bucaram encontraron cajas de pruebas de COVID que corresponden al mismo tipo de aquellas que fueron vendidas al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Abdalá Bucaram Ortiz tenía poder para aparentemente tener relación con contratos en el sistema hospitalario de salud de la ciudad de Guayaquil? Porque entiendo que eso se está investigando, ¿no? Esa es una de las causas por las cuales Bucaram está siendo procesado. ¿Por qué? Explíqueme, o sea, quiero entenderlo. Quiero comprender este tipo de cosas. Creo que la sociedad necesita entender ese tipo de cosas. Al menos desde este asiento, desde este micrófono, desde esta tribuna, yo no lo entiendo. Yo no lo comprendo. No comprendo. O sea, volvimos al Ecuador a través del cual se entregaba cuotas de poder a sectores políticos, ¿a cambio de qué? Yo quisiera saber, por ejemplo, si los legisladores mencionados en los testimonios anticipados que he referido y que pertenecen a una bancada de independientes, a este bloque de acción democrática independiente, el BADI, no todos los legisladores han sido mencionados. Pero hay varios nombres de legisladores del BADI que han sido mencionados, que supuestamente recibieron plata, que supuestamente se beneficiaron de cuotas de poder. Yo quisiera saber si les están investigando. Porque está claro que lo que ha dicho Mendoza y compañía debe ser materia de una investigación. Porque yo soy de los que cree que no basta con una delación de alguien. Hay que comprobarlo. Así funciona el derecho penal. Pero claro, en el Ecuador, para unos casos sí la delación nomás sirve. Para unos casos. Para otros, no, la delación, no. Hay que comprobarla. O sea, somos tan selectivos en el Ecuador. La justicia, los políticos, los periodistas, los medios, la sociedad, somos selectivos. Entonces, cuando se trata de quien nos cae mal o de quien es nuestro adversario, la delación confirma. Pero cuando se trata de alguien del cual somos partidarios, es nuestro amigo, lo admiramos, lo queremos, lo que sea, esa delación hay que comprobarla. Toda delación debe ser comprobada. Toda delación debe ser comprobada. Porque en el derecho penal se debe comprobar lo que se dice. Como he utilizado en varias ocasiones una frase en este espacio, no es lo que sabes, es lo que puedes probar.
Así funciona el mundo del derecho. Y yo quisiera saber, me encantaría saber, y estoy seguro que a muchos de ustedes, por no decir a todos, me encantaría saber si la Fiscalía está investigando a los mencionados legisladores. Si ya les llamó a declarar, si están siendo indagados, si forman parte de una instrucción fiscal, si van a ser vinculados. Esto necesita saber el país. Pero cada día tenemos cortinas de humo. Entonces el país se olvida de este tipo de cosas. Yo insisto, el espacio en este momento, ya que no veo que la Fiscalía lo esté haciendo, no veo. O sea, al menos no me he enterado. Pero frente a eso, el espacio para debatir esto es la Asamblea Nacional en su condición de ente fiscalizador del poder político de turno, con base en lo que dice la Constitución. Hace algunas semanas también señalé, el presidente de la República fue quien emitió el decreto ejecutivo nombrando al director del SECOP. Y lanzamos esa pregunta pública que la volvemos a lanzar hoy. ¿El presidente de la República sabía quién estaba nombrando? ¿Sabía quién le propuso al director del SECOP? ¿Sabía que el director del SECOP era aparentemente una cuota política perteneciente a un legislador? ¿Sabía? ¿O solamente firmó el decreto porque le dijeron que él es la mejor persona para dirigir el SECOP? Pregunto yo, ¿cuál es la posición del presidente de la República sobre estos temas? Perdónenme, pero al presidente de la República no le he escuchado hablar sobre estos temas. O sea, quien el 24 de mayo del 2017 se posesionó con un discurso y quien meses después le presentó al país la idea de la cirugía mayor contra la corrupción. Yo quisiera saber, señor presidente, con todo respeto, si dentro de la cirugía mayor contra la corrupción está justamente fiscalizar a la interna esto que es evidente, el reparto de cuotas de poder a favor de legisladores. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Creo que es el momento de que el presidente Moreno deje el silencio y se pronuncie sobre esto. No deje que solo se pronuncie la ministra de Gobierno. No deje que solo se pronuncie el secretario general de gabinete, que son los voceros que hablan de los temas políticos. Presidente Moreno tiene que tener una posición sobre esto. Y lo que ha hecho el señor presidente de la República es guardar silencio, silencio sepulcral sobre este tema. Y pregunto yo, ¿dónde está la cirugía mayor de la corrupción que nos ofrecieron? Este es un tema sobre el cual hay que seguir, hay que insistir, aunque estemos arando en el mar. Porque así es, la política es así. Pero algún día ojalá que el país reciba respuestas sobre esto. Y que se conozcan justamente esas respuestas. 7 de la mañana con 1 minuto, cierro esta parte del comentario, agradezco la interacción y obviamente la participación de nuestra audiencia que nos está escuchando en señal de radio y que también está sintonizándonos a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Un gusto tenerles, ¿no? Estamos también en Santo Domingo por la señal de Majestad Televisión. Voy a la pausa y al volver estamos iniciando ya con la ronda de entrevistas correspondiente al día de hoy. Atención. En segundos estaremos dialogando con el presidente de la Corporación Financiera Nacional, del directorio de la Corporación Financiera Nacional, mucho para conversar con él. Más adelante, Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito. Estaremos dialogando con el ministro de la Vivienda en este espacio y también con Gabriela Rivadeneira, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Este es nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Esperamos, como siempre, contar con su generosa sintonía. Pausa y volvemos.